En el presente proyecto se cuenta con la participación del grupo de IAM 37A, que cumple con el objetivo de seleccionar un perfil alar para su manufactura y que sea probado en un túnel de viento subsónico AF100 dentro de la Universidad Aeronáutica, comenzando con la selección de materiales de perfil y método de manufactura, procediendo con la manufactura y ensamble del perfil para terminar con un análisis de resultados. El objetivo del proyecto es la selección de un perfil aerodinámico que, conforme a nuestro propio análisis, podemos determinar el más eficiente en un rango de ángulo de ataque de -5 a 10 grados para ser probado y medir las presiones en un túnel de viento AF100 y corroborar que las medidas sean muy similares o casi iguales a las teóricas. A partir de la comparativa de los 7 perfiles antes mencionados, se realizó una selección de los 3 perfiles con mayor desempeño aerodinámico de acuerdo a nuestro objetivo, que sería una velocidad máxima de 36 metros sobre segundo a un ángulo máximo de ataque de 10 grados. Es así que se destacan estos 3 para posteriormente compararlos con sus índices de desempeño. A partir de la comparativa de los 7 perfiles antes mencionados, se realizó una selección de los 3 perfiles con mayor desempeño aerodinámico de acuerdo a nuestro objetivo, que sería una velocidad máxima de 36 metros sobre segundo a un ángulo máximo de ataque de 10 grados. Es así que se destacan estos 3 para posteriormente compararlos con sus índices de desempeño. Es importante señalar que los criterios como las ponderaciones para la selección de un perfil aerodinámico fueron estrictamente basadas en la bibliografía Anatomy of Airflow, en las cuales nosotros basamos nuestro objetivo, que es el túnel de viento, al objetivo de esta bibliografía. Y como podemos ver, tomando en cuenta la ponderación de 1 como la ponderación más baja a 3 como la más alta, se realizaron las ponderaciones correspondientes, determinando así que el perfil a usar y el más eficiente de acuerdo a nuestros objetivos sería el Göttingen 412, siendo un rango intermedio entre lo más bajo con 13 puntos y lo más alto con 15. Además, para la selección de nuestros materiales se determinó una comparativa entre fibras, como lo es el MDF, y un polímero, como es el ABS, en impresión 3D. Para realizar esta comparativa se tomaron dos propiedades muy importantes para los materiales y para nuestro objetivo en el túnel de viento, como lo es el esfuerzo y la deformación. Relacionando estas dos propiedades, se determinó que el módulo de Young sería el índice idóneo para realizar la comparativa entre materiales. Es fácil distinguir que el ABS, ubicado a la derecha, se encuentra muy por debajo de los índices máximos de esfuerzo que puede soportar el MDF, siendo que el ABS puede llegar a un máximo de 25 megapascales comparado con el mínimo del MDF, que sobrepasa los 100 megapascales. A partir de esta comparativa se discernió que el MDF sería nuestro material idóneo para la realización de nuestro modelo. Dándole continuidad y posteriormente a realizar la selección del perfil y dibujarlo en plataforma CAD, se determinó que el siguiente paso sería identificar la distancia del centro de presiones y el centro aerodinámico, realizando una tabla como se muestra en la parte superior para los diferentes ángulos de ataque a los que será sometido, siendo que la relación del centro de presiones varía de acuerdo a su ángulo de ataque. Caso opuesto al centro aerodinámico, que como regla general se aproxima que a un cuarto de la cuerda se encontrará, es decir, a 3.75 centímetros
del borde de ataque. Bueno, llegó el momento de hablar un poco sobre la selección del método de manufactura. Bueno, de acuerdo con los resultados reportados en la imagen, nuestro método de manufactura estará en función de la madera balsa, o bien el MDF, el cual es el material principal del que estará compuesto nuestro perfil. Esto considerando aspectos como el precio, la accesibilidad que tenemos al material como estudiantes, el desempeño aerodinámico reportado en SolidWorks y la facilidad de uso, es decir, qué tan rápido podemos familiarizar el material y la maniobrabilidad que tiene el mismo. En otras palabras, qué tanta apertura existe en la comisión de errores sin comprometer el material, el coste y el tiempo de ensamble. Finalmente, para hablar del método de manufactura o del proceso que se llevó a cabo, bueno, pues cabe decir que partiendo de un diseño realizado en SolidWorks, comienza la manufactura de las piezas que conforman la sección alar, es decir, se comienza por hacer el corte de las piezas de MDF en una cortadora láser, asegurando siempre que el corte se está realizando sobre el área deseada. Una vez obtenidas todas las costillas y largueros, se realiza el ensamble por medio de ajustes, donde siempre se valorará si la estructura es lo suficientemente rígida y resistente para realizar pruebas en el túnel de viento. Como se puede apreciar en la imagen de la derecha, se tuvo que realizar el rediseño de la estructura 3 veces. Como paso siguiente, después del cortado de las costillas y largueros, se realiza la aplicación de pegamento en todas las juntas y ensambles del ala, asegurando así una estructura bastante rígida. En nuestro caso, el diámetro del tubo de empotramiento no coincidía con el diámetro de la pieza que asegura el ajuste dentro del túnel de viento, por lo que se tuvo que realizar un proceso extra de corte y lijado del tubo hasta que se tuvo la certeza de que coincidiera exactamente con el diámetro deseado, es decir, de 12 milímetros. Esto con la finalidad de que hiciéramos presión al momento del ajuste y al momento de realizar la prueba en el túnel de viento no se moviera de lugar y las mediciones fueron bastante exactas y precisas. Bien, entonces, en la parte del recubrimiento, decidimos realizar la estructura con MDF, como se había explicado anteriormente, los motivos de ello, siendo las costillas y larguerillos manufacturadas, bueno, hechas en este material. Posterior a ello, la idea inicial era realizar un recubrimiento de madera balsa. Sin embargo, al empezar con este proceso de manufactura, nos percatamos que el realizarlo con madera balsa traía ciertas dificultades que no estaban del todo consideradas o fueron subestimadas en el momento de la investigación y realización del plan de acción para llevar a cabo el recubrimiento del segmento olar. Entonces, en respuesta a esta problemática, decidimos utilizar papel batería, el cual es un tipo de cartoncillo que también tiene una baja densidad, además de que al estar realizado por capas, era más fácil y más sencillo adaptarlo a la forma del perfil, sobre todo en el borde de ataque y en el borde de salida. Esto nos facilitó la manufactura para tampoco complicarla de más y que pueda resultar en un proceso no exitoso. Posterior a realizar este recubrimiento a la estructura del segmento LAR con el papel batería, se le aplicó monocote. El papel batería se pegó a la estructura utilizando pegamento blanco y el monocote se puso por encima utilizando una plancha convencional de vapor para así que este quedara adherido a la estructura a la piel del papel batería. El monocote nos dio mejor fineza, además de que nos permitió dar un mejor acabado al segmento LAR. En la parte del diseño ergonómico, estas fueron la ubicación de los tabs de presiones de presión en la cuerda con respecto al borde de ataque, tanto en extra 2 como en intra 2. Se realizó mediante el método trapezoidal para determinar la posición en la cual debían estar estos tabs de presión, además de que nos apoyamos del modelo de segmento LAR que está en el laboratorio de aerodinámica donde se encuentra el túnel de viento AF100. Sin embargo, debido a ciertas modificaciones, tuvimos que pasar de este modelo de 20 tabs a uno de 14, puesto que en la entrada principal por la cual deben de pasar todas las mangueras, que es el círculo, no estoy seguro que puedan ver, ahí, es ese círculo, el círculo que está aproximadamente donde se está calculado el centro de presiones del perfilar, que es donde va el tubo de empotramiento.
En el lado opuesto, donde se va a colocar el tubo de empotramiento, por ahí deben de salir todas las mangueras para que coincida con el orificio que está predispuesto en el túnel de viento. Al colocar las mangueras nos dimos cuenta que solamente era posible pasarle 14 mangueras sin que comprometiéramos la estructura del perfil y pueda derivar en un proceso muy exitoso. Así que al estar dentro del margen de las 10 a 20 mangueras que habían sido requeridas por parte de la rúbrica en la asignatura de aerodinámica, decidimos contar con 14 taps de presión. Para realizar estos 14 taps de presión se realizó una interpolación polinomial, primero determinando por medio de puntos y ayudándonos de hoja de cálculos Excel, para determinar una línea de tendencia de grado 3, la cual nos iba indicando en qué punto se debería de evaluar la ecuación y de esa forma determinar cuál sería el nuevo punto donde estaría colocado uno de los taps de presión. Al hacer los cálculos nos dimos cuenta que eran correctos, puesto que el punto de inicio y el punto final coincidían con el punto de inicio y el punto final de los taps de presión distribuidos en 20 mangueras. A continuación se muestra la evolución del diseño de la estructura interna del perfil que fuimos realizando durante el transcurso de todo este proyecto. El primer diseño cuenta con 5 costillas y únicamente con 2 largueros. Este primer diseño presentaba fallas en la rigidez estructural. Este se doblaba con cierta facilidad y la costilla central, ya que únicamente tenía 5, impediría la colocación de los taps de presión en el centro de la envergadura. Esto fue corregido en el segundo perfil, ya que contaba con mayor rigidez, una mejor distribución de costillas, ya que esto tenía 6 costillas, dejando el centro libre, pero el larguero frontal interrumpía con la curva del borde de ataque, además de que la envergadura de 30 centímetros hacía que se dificultara el ingreso de este perfil en el túnel de viento AF100. Este tercer diseño de la estructura interna del perfil aerodinámico arregla todos los errores encontrados anteriormente, como la distribución de las costillas, el borde de ataque, la resistencia que tenía y el tamaño, la dimensión de la envergadura. La única modificación que se le realizó a este perfil posteriormente fue que se agregaron ciertos aligeramientos en determinadas partes de los largueros para que las mangueras internas pudieran tener un correcto orden al momento de colocarlas. El cálculo de la distribución de taps de presión, se realizó una redistribución de los taps de presión pasando de 20 a 14. Esto debido a que al momento de meterlos por parte del orificio del segmento de salida del segmento alar, no cabían, estaban demasiado encimados, entonces decidimos cambiar de 20 a 14, considerando aún así el parámetro que nos había marcado dentro de la rúbrica del profesor, que era de tener entre 10 y 20 taps. Esta es la distribución de los taps en el NACA 0012, el segmento alar con el perfil NACA 0012, que se encuentra en el taller de aerodinámica para utilizarse en el túnel de viento AF100. Estos datos son importantes porque para hacer esta redistribución realizamos una interpolación polinomial utilizando los datos de la ubicación de los taps en el segmento alar que se encuentra en el taller de aerodinámica, que tiene un perfil NACA 0012, y a partir de este generamos tanto para intra 2 y para extra 2 una línea de tendencia que nos dio una función polinomial de grado 3 y con ella realizamos interpolación polinomial para sacar la nueva distribución de dónde van a estar ubicados los 14 tabs. Lo podemos ver aquí, que vamos a hacer un puntero láser. Es este y este, correspondientes al extra 2. Y y este correspondientes a intra 2. Pasando al ensamble de mangueras en los tabs, en los orificios tabs de presión, las mangueras como primer inicio tuvieron que ser unidas para dar el largo medio de 40 centímetros, lo que nos permitiría que estas puedan hacer una correcta conexión tanto en los tabs de presión como posteriormente en los orificios necesarios para llevar a cabo la medición de las presiones y verificar la distribución de presiones en el segmento alar. El proceso como tal constó de hacer pasar a las mangueras por los orificios de los tabs de presión alrededor de 1 centímetro, y una vez que esto fuera hecho con un cúter se retiraba el exceso, cortando a borde
de la manguera en función del borde exterior del segmento. Mientras tanto, en el borde interior se realizó un pegado con silicona para asegurar el posicionamiento de cada uno de los tabs de presión y que el movimiento no genere algún tipo de error en los cálculos, o este sea mínimo. Una vez finalizado de colocar este silicón por la parte interior del segmento alar, se tuvieron que jalar los cables las mangueras cuidadosamente, para así lograr que el perfil cerrara correctamente y no hubiera algún tipo de obstrucción de vías. Al finalizar, simplemente se acabó de recubrir con papel balsa y alguna otra adecuación con silicona o otro tipo de cinta para que la medición de los tabs fuera correcta, precisa y confiable. A continuación se presenta la galería de fotos del resultado final. En esta primera imagen observamos el perfil aerodinámico desde una vista superior. Aquí desde una vista lateral, donde podemos observar las mangueras y cómo éstas entran dentro del perfil aerodinámico, además de que podemos observar su curvatura. Igualmente del otro lado observamos el tubo de empotramiento. Y aquí una comparativa con el perfil aerodinámico que se encuentra en el laboratorio de aerodinámica. Aquí podemos observar una diferencia de perfiles, ya que el azul, el que hicimos nosotros, es el perfil Göttingen 412 a comparación con el perfil que ya estaba en el laboratorio, que es una K0012. Y aquí una comparativa desde la parte superior, y eso sería todo. Plan de entrenamiento. Este apartado se divide en primero, segundo y tercer parcial, en el cual daremos breves recomendaciones y consejos para la realización de este proyecto. En el primer parcial, es sumamente importante que elijas a personas que cuenten con un alto perfil de motivación, participación, organización, compromiso, confianza y objetivos en común. Como bien sabemos, el escoger un buen equipo es el pilar de cualquier proyecto. Por otro lado, al realizar la investigación del arte, te recomiendo que ésta sea breve, concisa, coherente y completa. Te recomiendo que te apoyes con los videos que el profesor sube a la plataforma de Canvas o bien te acerques con él. Por otro lado, tenemos la selección del perfil. En esta sección es sumamente importante que te bases en la misión de este. Y al momento de escoger los materiales, es muy importante que estos sean económicos y que te puedas tener a la mano. Un consejo que doy para todo el primer parcial y para todos los parciales es que te apegues a la rúbrica, léela muy bien. Créeme que leyendo bien la rúbrica y apegándote a ella, tendrás un muy buen resultado. En el segundo parcial, lo más importante es la misión, las regulaciones, el diseño y la manufactura de la estructura interna. La misión debe ser concisa y concreta. Como sabemos, el mundo aeronáutico es muy estricto en cuanto a las normativas, por ende te sugerimos revisar el Código Federal de Regulaciones. Lo más relevante del diseño es la obtención del centro de presiones mediante XFLR5, el establecimiento del centro de gravedad y la ubicación del centro aerodinámico a un cuarto de la cuerda. Lo más conveniente para cortar el material es utilizar la cortadora láser y ensamblar los largueros y costillas con resina epóxica. Para este proceso puedes apoyarte con compañeros que tengan más experiencia o acudir con los encargados del taller. Recuerda que siempre podrás pedir ayuda. Para el tercer parcial, como sabemos, el primer recubrimiento del perfil debe de crear una superficie uniforme, evitar las irregularidades y ofrecer una base rígida, por lo que recordemos que la manipulación de la madera balsa requiere de ciertos tratamientos térmicos para llegar a la obtención de una buena manipulación y más accesible. Consideren las distancias previamente establecidas para cada uno de estos puntos, para barrenar la lámina de madera balsa a las distancias establecidas para los tabs. Posteriormente, para la aplicación del monocote, recuerden realizar la aplicación con calor, asegurándonos que no quede ninguna línea de doblez por encima del perfil. Respecto al tubo, asegúrense que las medidas coincidan con el diámetro ofrecido para las piezas del túnel de viento, para evitar el tener que cortar, limar o lijar tanto hasta llegar al diámetro. En caso de que el tubo no entre a presión, cubran de cinta teflón alrededor para asegurar que quede fijo al momento de ya estar dentro del túnel.
Después de que la instalaron las mangueras quirúrgicas en los tabs de presión y colocaron el perfil dentro del túnel, asegúrense que tenga movilidad al momento de ir ajustando la posición de los grados deseados y conectar todas las mangueras al túnel de viento y proseguir a encender el túnel y así poder evaluar. Ahora analizaremos los resultados obtenidos en el túnel del viento AF100. Como podemos ver, vamos a analizar la distribución de presiones en la capa límite por unidad de cuerda a 30 metros sobre segundos a diferentes ángulos. En primer lugar, en el ángulo de ataque de menos 5 grados, como podemos ver en la gráfica, en aproximadamente a una distancia de 15 milímetros del borde de ataque existe un punto de convergencia. La convergencia del coeficiente de presión en el intrados y extrados se utiliza para calcular el coeficiente de levantamiento, siguiendo así el teorema de Bernoulli, el cual afirma que cuando la presión disminuye, la velocidad aumenta y viceversa. A partir de esto se puede concluir que a menos 5 grados, a una velocidad de 30 metros sobre segundo, convergen los puntos de presión de aproximadamente de 15 milímetros. Es ahí donde se podrá calcular el coeficiente de levantamiento. Por otro lado, en la gráfica que tenemos del lado derecho, en un ángulo de ataque de 0 grados, a una distancia de aproximadamente de 7.62 del borde de ataque, existe un punto de convergencia, por lo que en este punto se podrá calcular el coeficiente de levantamiento, al significar que hay un aumento de velocidad en el extrados y disminución en el intrados, generando así levantamiento. Ahora, analizando la distribución de presiones en la capa límite por unidad de cuerda a 30 metros sobre segundo, pero con un ángulo de ataque de 5 grados, podemos observar que en la gráfica la trayectoria del flujo es continua en el extrados y en el intrados. Sin embargo, no existe un punto de convergencia. Esto puede ser debido a la falta de puntos de presión. Posiblemente en algún punto converjan, ya que como podemos ver, el coeficiente de presión en el extrados va disminuyendo. Por otro lado, en la gráfica del ángulo de ataque de 10 grados, tenemos que a simple vista se observa una correcta trayectoria, ya que la presión es mayor en el intrados que en el extrados. Al igual en la gráfica como en la gráfica anterior, se puede percibir que no existen puntos de convergencia para analizar así el levantamiento. Por lo que al estar inclinado a 10 grados podemos notar que se retrasa el punto de convergencia, por lo que el coeficiente de presiones indica que al calcular el coeficiente de levantamiento será mayor al de 0 y 5 grados. Muy bien, ahora hablaremos, pero de una velocidad mayor de 36 metros sobre segundo. En la gráfica correspondiente a menos 5 grados podemos ver que a una distancia de 17 milímetros aproximadamente del borde de ataque existe un punto de convergencia. Con este punto se puede calcular el coeficiente de levantamiento. También se puede observar que la línea de entrados y extrados convergen en un tab de presión muy corto, pero posterior a este se tiene un flujo continuo. En la gráfica de un lado podemos observar que a una distancia de 5.5 aproximadamente del borde de ataque existe este mismo punto de convergencia para calcular el coeficiente de levantamiento. En este caso vuelve a coincidir que el ángulo de ataque que se presenta en un tubo de presión es muy corto, pero de igual manera se conserva un flujo continuo más adelante. Incluso la tiene menor variación de entrados y extrados que la anterior. Continuando con el ángulo de ataque a 5%, no se puede apreciar un punto de convergencia, por lo que podemos deducir que ya en los últimos puntos de presión el flujo se vuelve continuo o simplemente por falta de puntos de presión no sabremos si más adelante lleguen a tener un punto de convergencia. Para solucionar esto, lo ideal sería calcular más tabs, obtener la información más tabs y así poder saber si se juntan o no se juntan. En la gráfica de ángulo de ataque de 10 grados, lo más seguro es que si calculamos o obtenemos información de tabs posteriores, encontremos el punto de convergencia. Pero en este caso, como solamente se llegó hasta el 14, al tab 14, no se puede saber si convergen o es un flujo continuo. Finalmente, se elige un método para el cálculo del levantamiento llamado método trapezoidal, el cual consiste de una serie de sumatorias
la cual calculan el área bajo la curva simulando una integral o una sumatoria. Esto para el levantamiento se lleva a cabo mediante la diferencia de presiones, tanto estática como dinámica, dividida entre 2 y multiplicado por la distancia a la que se encuentra el tap de presión. Esto se hará 14 veces porque son 14 taps para nuestra ala, y finalmente se realizará la suma. En la pantalla se muestra el resultado para la velocidad dada a cierto ángulo dado. A continuación hablaremos acerca de nuestra cotización. Comenzamos con el monocote, el cual tuvo un costo de 650 pesos. Después el pegamento tenía un costo de 65 pesos, pero hubo una reducción de costos ya que se dividió con otro equipo, por lo que únicamente nos salió en 32 pesos, con 50 centavos. Después el MDF tenía un costo de 90 pesos, pero hubo una reducción de costos ya que el vendedor accedió a vendernos un poco de pedacería que le sobraba, por lo que nos salió en 60 pesos. Las mangueras tuvieron un costo de 162 pesos. El tubo de aluminio tenía un costo de 100 pesos, pero aquí nos ahorramos tanto el costo como el corte, ya que fue donado al ser scrap. Por último tenemos los guantes de seguridad y lentes de seguridad. El par de guantes estaba en 180 pesos y los lentes en 150 pesos cada uno, los cuales nos los ahorramos ya que un familiar nos los otorgó. El total iba a ser de 1,547 pesos, pero únicamente gastamos 1,004 pesos con 50 centavos, ya que hubo un ahorro de 542 pesos con 50 centavos. A continuación, hablaré acerca del proceso para obtener la distribución de carga aerodinámica por unidad de envergadura utilizando un código de MATLAB. El código está automatizado para que al momento de ingresar los datos que se muestran a continuación, se calcule el coeficiente de levantamiento de la sección alar y grafique la distribución de carga aerodinámica. Dentro de estas variables tenemos algunas ya las tenemos y otras las tenemos que calcular. Las que ya tenemos son como la longitud de la cuerda, la longitud de envergadura, el ángulo de torcimiento, los ángulos de ataque nosotros los debemos de proponer, que en este caso van de -5 a 10 grados, pero en el caso del ángulo de diseño del ala y en la pendiente de la curva de sustentación del ala, tenemos que determinarlas de la siguiente manera. Esta es una gráfica del coeficiente de levantamiento versus el alfa de el perfil alar. A partir de aquí usamos la siguiente fórmula para obtener la pendiente de la curvatura de levantamiento del ala. Nótese que la que se muestra a la izquierda es la del perfil, la del ala es diferente. De aquí obtenemos la pendiente de sustentación, ya que es una variable que se utiliza en la ecuación. Obtenemos a 30 metros sobre segundo y a 36 metros sobre segundo, que fueron las velocidades a las cuales se realizó el análisis. Y por aquí podemos observar las tablas que se utilizaron para calcular la pendiente de la curva de levantamiento del ala, que siendo en unidades los radianes. Posteriormente introducimos todos los datos que obtuvimos y se nos presenta la siguiente gráfica, que es la distribución de carga aerodinámica sobre la semi-envergadura, es decir, sobre la mitad del ala. Podemos observar que en la parte del medio del ala la sustentación es mayor a la que se presenta casi en el borde de esta. Finalmente, para obtener el levantamiento, el equipo optó por utilizar la teoría de Prandtl, la cual relaciona tanto el levantamiento como el coeficiente propio, la relación de Stella, la función gamma, las unifica y las genera en una relación mucho más simple para una mejor manipulación. A partir de esto nosotros consideramos un CL partiendo de la gráfica del mismo CL por ángulo de ataque, siendo el CL que tomamos en relación al ángulo máximo que podría llegar
en experimentación, es decir, 10 grados, teniendo un valor de 1.4, y sustituyendo con los valores previamente mencionados durante el proyecto, se concluye que el levantamiento total del perfil alar es de alrededor de 40 newtons. Con esto damos por terminado el recorrido de nuestro procedimiento, esperando lograr poder cumplir los objetivos solicitados del curso de aerodinámica. Muchas gracias.